Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Luciana Berchi y esto es Medicina Deciderum, la medicina de las estrellas, compartiendo un poquito de medicina natural, de salud holística con todos ustedes. El solsticio de verano es una combinación de alegres celebraciones y la toma de conciencia de que la rueda ha alcanzado su punto álgido y ahora se encamina de nuevo hacia la oscuridad. Lita es un tiempo especial para mirar internamente a las semillas que hemos plantado los meses previos y para retomar los proyectos que se han dejado pendientes. Nos encontramos en el punto álgido de nuestra energía y conviene aprovechar el poder creativo para luego, en las épocas de mayor recogimiento, tener conservas a las que acudir. Trabaja con tu motivación ahora, que abunda la energía proyectiva, activa y el ir hacia afuera, para que puedas generar un sistema para cuando más te hace falta. Bueno, hoy me encuentran acá en este bosque, donde vine a tomar una caminata y también con la idea de grabar este video cortito para hablarles un poquito sobre el tema de la motivación. Yo vivo en Irlanda del Norte, en este momento hace 2 años, y la verdad que el verde acá está muy cerca de mi casa, está muy cerca. Es andar en bici 10 minutos y llegar a un bosque así como este para rodearse de verde, y la verdad que bueno, eso es un punto aparte, pero la posibilidad de tener la naturaleza tan cerca, bueno nada, es una herramienta de desconexión increíble. Poder tocar la tierra, de hecho yo ahora estoy con los piecitos en la tierra como corresponde, enraizando. Y bueno, entonces lo que quería hablarles un poquito hoy era el tema de la motivación, porque es un tema que hace rato que vengo planteándome a mí misma, cómo me motivo, sobre todo ahora que pasamos casi 2 años de cuarentena, sobre todo acá en Europa. La cuarentena fue muy larga, muy dura, fue de prácticamente 2 años, año y medio. Entonces siento que la motivación pasó de repente de todo lo externo que hacíamos, de ir al gym, de ir a la profesora de yoga, de ir a la meditación, de salir a buscar esa motivación, de repente pasó a nuestra casa, pasó a nosotros, en nuestra propia responsabilidad, en nuestra propia casa. Y lo que hablo con mis alumnos mucho es de esto de decir, de repente yo tenía que hacer en mi casa y en mi casa no tengo un espacio preparado para mi meditación, no tengo un espacio preparado para yoga, no tengo elementos para hacer gimnasia. Bueno, lo digo a nivel práctica, ¿no? Pero también pasa a otros niveles, como por ejemplo a nivel alimentación, empezar a tomar conciencia de cómo cocinamos ahora que tenemos más tiempo, que estamos en casa. Entonces hay todo un mundo de motivación que pasó a casa. Y que pasó, esto es muy canceriano, ¿no? Pasó al hogar, pasó a cómo construyo mi hogar y cómo me construyo a mí mismo como mi templo, como mi hogar para mi propio espíritu, mi cuerpo. Y la verdad que durante este tiempo yo misma estuve
luchando con el problema de la motivación. Y al estar uno también en casa, uno entra en un estado de ostra donde dejas de arreglarte, dejas de prepararte porque no tenés que salir, nadie te ve. Entonces estás en casa y de repente estás en pijama todo el día, estás despeinada, no te maquillás, lo que sea, a la que le guste maquillarse, a la que no. Pero es esto de el adentro y el estar fuera del ojo comunitario, que nos trae un montón de temas. Es difícil motivarse para mí misma, para yo sola, para yo solo. Entonces, bueno, parte de venir a este bosque hoy y motivarme a hacer este video fue, che, si yo disfruto esto, ¿por qué no voy a salir a andar en bici 10 minutos para llegar a este lugar que me encanta, donde además de grabar este video hermoso para todos ustedes, puedo disfrutar del entorno? Entonces, bueno, hoy a la mañana hice un ejercicio, que esto se los recomiendo mucho también cuando se levantan o entre la mañana, entre el desayuno. Aprendan a todos los días o tomen la práctica de tomar notas de lo que sea que surja ese día, porque de alguna manera todos los días algún aprendizaje chiquitito surge. O si no surge un aprendizaje, de repente por ahí todos los días surge un conflicto. Hoy tengo este conflicto. Bueno, entonces todos los días agarrar en su grimorio, en su libro de sombras o mismo en sus diarios, anotar lo que sucede cada día, ya sea descubrimientos que ustedes hacen sobre ustedes mismos, sobre ustedes mismas, sobre la autoobservación o conflictos que surjan en ese día que ustedes puedan identificar, porque después volver y leer y reconectar con todo eso que anotamos es muy útil. Y entonces hoy anoté sobre la motivación, las pequeñas cositas que me ayudan a mí a motivarme. Yo miro muchos videos como este que estoy haciendo en este momento, que lo ofrezco justamente para también que todos ustedes les sirva como motivación, que de repente les dé ganas de salir, de hacer algo, de estar en la naturaleza, o les dé algunos tips y algunas ideas. Yo misma, una forma de motivarme para mí es mirar videos de personas que me gusta su práctica espiritual, que me enseñan cosas y que me acompañan. Hay algo del mirar estos videos de blogs que me acompaña. Y lo que hago es mirar estos videitos y de repente, bueno, por ahí miro un do it yourself, un hazlo tú misma, de alguna cosita bruja que me gusta a mí, de algún móvil, de alguna cosita linda, y me motivo para hacer algo de eso, o veo algún videito sobre las plantas, sobre la naturaleza y lo que se puede recolectar y me da ganas de salir. Entonces, bueno, un poquito era ofrecerles esa misma invitación a que este video les dé algunas ideas de cómo motivarse, cómo salir. Y entonces, a la medida que miro esos videos que me inspiran, también pienso en arreglarme, hay un video que voy a subir o que está también en el canal, que se llama Flamboyant y que tiene que ver con esto de que yo siempre que estoy bien me arreglo y trato de ser llamativa o de hacer algo original para mí misma. Entonces, mientras miro estos videos que me inspiran, también agarro y me arreglo el pelo o me pongo un poco de maquillaje o hago alguna creación artística de maquillaje artístico que me gusta mucho. Entonces, a la vez me preparo yo también para ir a la afuera, para salir, para sentirme mejor, para ir a la afuera de mí misma, no es para que el otro me vea, sé que es para mí, pero es una sensación de, en vez de quedarme oculta en casa, en pijama, me preparo para salir al mundo, ya sea lo que sea que vaya a hacer, incluso si no voy a salir. Es la predisposición y creo que de ahí nace la motivación, de estar predispuesto. La motivación yo siento que es una energía muy marcial y por sobre todo muy ariana. Esa energía de comienzo, de abrir la posibilidad. Después, si salgo o no salgo, no importa, pero yo puse la predisposición, me predispongo para lo que pueda pasar en el día. Si de repente me llama alguien, bueno, ahora no sé si estamos en un periodo en donde me puedo encontrar con gente, pero si de repente me llama y me dicen, che, vamos a tal lado, o vení a casa, o hacemos tal cosa, y bueno, yo ya estoy lista para. Incluso si no pasa nada, esa motivación me alimenta y me retroalimento de esa motivación. Otra cosa que haya notado que me motive es hacer alguna práctica de meditación, que también las busco online o practico las mías propias, que ya les voy a ir dejando acá en el canal algunas meditaciones para que hagamos juntos. Y entonces agarro y practico alguna meditación que me conecte con cosas que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la cultura egipcia, entonces yo hago meditaciones de iniciaciones de Isis o de Ra o de los dioses egipcios que a mí me conectan mucho. Pero por ejemplo, lo que sea, si a ustedes les conectan las meditaciones budistas, buscar una meditación budista. Si les conectan todas
las prácticas celtas, las prácticas de este tipo también, como buscar ahí como específico lo que nos gusta para que nos motive, para que nos dé ganas de hacerlo. No es necesario casarse con ningún tipo. Si yo, por ejemplo, soy yogi, yo soy profesora de yoga, y de repente me gusta hacer meditaciones del antiguo Egipto, con los dioses egipcios, entonces no me caso con el hecho de que yo practico yoga y siempre tener que hacer las mismas meditaciones de yoga, porque si bien hay muchísimo, hay mucha variedad y hay mucho en la práctica, a veces uno conoce solo una parte y terminas repitiendo y haciendo siempre los mismos ejercicios, las mismas meditaciones, y eso en algún momento se vuelve monótono y nos deja de motivar, nos deja de despertar un interés. La motivación entonces sale de esa predisposición, me preparo para lo que pueda llegar a ser o no, y también de lo que me despierta curiosidad. De repente vi esto y me despertó curiosidad, y es algo que yo no sabía nunca que iba a mirar. Capaz que, no sé, un video de una banda y yo acá estoy hablando todo digital, chicos, porque esta es la época del COVID y hoy en día es todo por internet. O sea, es muy difícil decir, uy, hay un concierto de tal cosa, hay un recital, me voy al recital, porque no está sucediendo. La verdad que estamos en un momento muy complejo de la existencia. Así que bueno, de repente yo les doy ideas que están en los dispositivos, que están en YouTube, que están en distintas plataformas de video, en Instagram. De repente, no sé, me llamó la atención un video de una banda de metal, y porque me gustó estéticamente, es algo nuevo, es algo raro, y me despierta algo que, si bien yo no me caso o no es mi estilo, de repente eso despertó mi curiosidad, y capaz que despierta algo creativo. Entonces eso también, despertar la creatividad con algo inesperado, con algo nuevo, es una idea para despertar la motivación. Así que bueno, estas cositas que son importantes: tomar notas de cómo nos sentimos, tomar notas de los aprendizajes, y después tomen nota también de las cosas que les motivan, que los hacen. Me motiva esto, mirar un video de una práctica de yoga y me pongo a practicar. ¿Qué me motiva? Empiecen a buscar, porque los días que no encuentren esa motivación, va a ser bueno volver a esas lecturas y ver, a ver qué me motiva, a ver qué escribí que me motivaba, y de repente, uy, esto ya no me motiva más. Entonces, ¿qué hago? ¿Le busco una vuelta de tuerca? Bueno, es un método de iniciar y de reiniciar y de recargar. Es algo muy difícil porque es mucho más fácil caer en no estoy motivada hoy, me quedo en el sillón todo el día, no hago nada. Es mucho más fácil la inercia, ¿sí? El tamas, esa tendencia a quedarnos durmiendo de alguna manera. Pero bueno, salir a la acción es la forma de despertar la motivación por esta energía ariana. Así que bueno, espero que les haya ayudado este video, y como les dije, yo estoy en una investigación de grabar un video de aproximadamente 10 minutos todos los días, donde les voy a ir compartiendo diferentes cosas. Las cosas que surgen de mi práctica, las cosas que son habituales en mis rituales, en mi forma de vivir, con la esperanza de que les ayude y les entretenga y les motive. Así que nos vemos en el próximo. Gracias.